amigos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Hoy seguimos en nuestro viaje por Medellín y vamos a conocer un lugar muy especial, muy representativo aquí de Antioquia, que es Guatapé. Les voy a mostrar cómo llegar, información adicional. Vamos a hacer varias actividades y todos se los voy a resumir en este video. Así que nuevamente bienvenidos al canal. Ahí les dejo el video también, si vamos a montar en el helicóptero, un video aparte. También se los dejo aquí en caso tal de que podamos. Así que bienvenidos al canal, bienvenidos a Medellín y nos vamos directamente a Guatapé, un sueño por cumplir el día de hoy. Nuevamente, bienvenidos y comenzamos con este maravilloso día. ¡Vámonos! Y nada, no se tienen que preocupar, para eso estoy yo. Voy a hacer algunas coordinaciones. Por el momento vamos arrancando. Vamos a arrancar por la autopista Medellín-Bogotá. ¿Listo? Listo. Muchísimas gracias, grupo. Gracias. Aquí ustedes pueden hacer dos opciones, o tour o por su lado si tienen carro. Ya el tour me costó 95.000 pesos con desayuno y almuerzo y ya les voy a mostrar que está incluido, pero con carro pues ya es lo que llegan hasta allá, o también en transporte hay diferentes maneras, pero eso se los contaré a medida que les muestre el video. ¿Listo? Por el momento disfruten ya el recorrido de aquí a que llegamos a Guatapé, porque es por fuera de Medellín, queda bien lejos, entonces para que vayan muy temprano, porque muy seguramente allá estará bien lleno. Primera actividad, ¿nos vamos con qué? Vamos a meter en... ¿cómo se llama? Al río. Al río, para luego subir a la piedra. Bueno, ya les cuento bien. ¿Está bonito? En este momento estamos recorriendo el embalse Peñón Guatapé, que también es llamado Represa de Guatapé. Este es un embalse colombiano que está ubicado al oriente de Antioquia y es de las empresas públicas de Medellín. Para que este fuera construido fue necesaria la demolición del casco urbano del Peñón, por lo que si navegan sobre este embalse van a estar navegando encima de un pueblo. También van a encontrar una cruz de donde quedaba exactamente la iglesia, y estas imágenes la van a poder ver más adelante en el nuevo pueblo del Peñón Guatapé. Aquí encontrarás diferentes edificaciones de celebridades tales como James Rodríguez y el arquero de la selección Colombia, David Ospina. Este sector también ofrece opciones de alojamiento con vista a la represa, lo cual le da un toque bastante único si quieres comenzar a subir la piedra del Peñón, pero primero hospedarte en un lugar cercano. Aquí llegamos a la réplica de lo que fue Pueblito, el que se inundó, el que inundaron para crear el embalse, pero esta es la réplica y van a encontrar fotografías de ese entonces, pues auténticas, de cómo era el pueblito. Bueno, entonces ya sabemos que antes, en donde estaba el municipio del Peñón, ahora está el embalse, y ahora este que están viendo en este momento es el nuevo municipio del Peñón, el cual conserva gran parte de su arquitectura, y también van a encontrar unas fotos muy especiales de cómo era antes de ser inundado el otro sector. Aquí pueden hacer diferentes actividades de deportes acuáticos para la navegación de botes de motor y de vela. Y su variedad respecto a su gastronomía es bastante amplia, por lo que lo van a disfrutar muchísimo el tiempo que vayan a estar. En nuestro caso, como era un tour, estuvimos aproximadamente una hora.
Otro plan que pueden hacer es montar en el helicóptero. Miren, es acá. La piedra está por allá. No se alcanza a ver, pero aquí está la piedra. Y ustedes bajan directamente al helicóptero. Cuesta 2.20 y 2.70 en el momento que hago este video. Vamos a hacer el de 2.20, que hace un recorrido de 7 minutos. Vamos a ver cómo nos va directamente aquí en la Piedra del Peñón. Amigos, bienvenidos a la Piedra del Peñón. Okay. Solamente en algún caso de emergencia que el piloto les indique, jalan fuertemente el cordón para que el chaleco se accione. Okay. Para evitar utilizarlo, por favor, no abran las ventanas. Pueden grabar y tomar fotos, pero desde el helicóptero. Listo. Tienen el celular, tapabocas, cualquier cosa que lleve, la responsabilidad de usted. Tengan cuidado con el tapete negro para que no vayan a tropezar. Mucha gente va grabando, olvida el tapete y se tropeza y golpea. Aquí no tengo mucho para decir, simplemente la sensación de montarse a un helicóptero, así sea por 6 minutos, es algo indescriptible, que por lo menos deben hacerlo una vez en su vida. Todo este recorrido mostrándoles la Piedra del Peñón desde el helicóptero lo voy a dejar en un video aparte. Solamente aquí les dejo estas imágenes para que sepan que si van a la Piedra del Peñón también pueden montar en el helicóptero y hacer un check adicional a las cosas que debemos hacer por lo menos una vez en la vida. Entre esas, montar en helicóptero. Simplemente disfruten. Nos dieron 2 horas para hacer todo. Ya hicimos helicóptero. Uf, brutal. ¿Cómo te pareció? Súper chévere, súper interesante. Qué adrenalina tan bacana la que sentí. Ahora sí, nuevamente bienvenidos a la Piedra del Peñón. Vamos a subir, a ver cuánto nos demoramos y luego almorzar. Entonces, no sé si hago un video aparte o no de esto, pero nuevamente bienvenidos a la Piedra del Peñón. Está en 20.000, 20.000 la entrada. Exigen carnet de vacunación también. Aquí fue. ¿Preparada? Fuimos. Y aquí van datos. La Piedra del Peñol es un monolito de 220 metros de altura localizado en el Peñón Guatapé. Al día de hoy, la piedra sigue perteneciendo a la familia Villegas y actualmente para acceder a ella debe subir un total de 715 escalones. Llegamos. Excelente. Lo logramos. Uy. Ahora sí miren la vista desde el peñón, desde arriba.
habla de la cultura. Entonces antes de que hubieran carros, hacían trasteos en carretas. Ahí llevaban sus enseres y los animales. Bienvenidos al pueblo de Guatapé. Esto la verdad es una manzana. Una manzana, vamos a hacer el recorrido y nos vamos a volver a ver acá. Los voy a llevar a Calle de los Recuerdos. Calle de los Recuerdos es cuando estaban haciendo el embalse. Las aguas subían hasta ese punto donde vamos a llegar. Ahí está el Museo del Pueblo, un taller de un artista local. Se pueden encontrar los 4 tipos de zócalos, incluyendo uno que es tradicional. Entonces vamos a hacer el recorrido hasta el museo, bajamos y vamos a ir a, no sé, todos han visto la foto de la calle de las Sombrillas, que es calle del comercio. Sí. Hay una que se llama plazoleta de los zócalos y es porque todas las casas por decreto deben de estar zocalizadas, pero hicieron casas de interés social, subieron varios pisos y no lo iban a hacer por piso, hicieron plazoleta de los zócalos. Vamos a encontrar un pez plateado gigante que es una trucha y el pueblo no olvida que antes de vivir del turismo vivía de la pesca. Listo, si vamos a encontrar una oveja, esa oveja representa al pueblo. Dice que esa oveja se ve como si caminara hacia adelante, ¿cierto? Pero tiene su cabeza mirando hacia atrás. Dice, el pueblo que avanza sin olvidar de dónde viene, por eso la cabeza hacia atrás. Este pueblito sí está muy bien pintado, las casas, mantiene su arquitectura intacta. Entonces Guatapé es un lugar precioso para conocer, aparte de la piedra, el peñón, aparte de todo lo que ya les mostré, como tal conocer el pueblo de Guatapé, muy bonito, muy fotogénico. Toca que lleguen también temprano. ¿Han visto esa famosa foto de escalera que es toda perfecta? Miren cómo se ve ahora. Es mucha gente y por eso es mejor que lleguen temprano. Primero para comer, miren. Delicioso, delicioso. Y así terminamos nuestra visita a Guatapé, un lugar muy recomendado que tienen que visitar sí o sí, porque tiene mucho que hacer. Cuéntenme si ya vinieron y cuándo van a venir en caso tal de que pues no hayan visitado este bello pueblo. Así que amigos, nos vemos en el siguiente video, una nueva aventura que les mostraré, que sé que les va a gustar. Hasta pronto.